Y de temas de salud continuamos conversando en nuestro matutino informativo Buenos Días. Y es que el Día Mundial de la Hipertensión es una jornada que desde el 2005 se celebra cada 17 de mayo. Este año lo hará bajo el lema Mida su presión arterial con precisión, contrólela, viva más. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta condición frecuente y mortal afecta a 1 de cada 3 adultos en todo el mundo y causa accidentes cerebrovasculares, infartos del miocardio, insuficiencia cardíaca, daños renales y muchos otros problemas de salud. Para dialogar sobre este tema me acompañan en esta mañana, ya en la sala de entrevistas, el presidente de la Comisión Nacional de Hipertensión Arterial del Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Luis León Álvarez, y la coordinadora técnica y asesora en este ministerio para el manejo de la hipertensión, doctora Yamilé Valdés González. Muy buenos días y sean bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlos hoy aquí. Con el permiso de la dama, comienzo por Jorge. ¿Cuál es, doctor, la prevalencia de la hipertensión arterial en Cuba? Buenos días reiterados. Primero, precisar que hipertensión arterial en el adulto es cuando una persona tiene la presión arterial sistólica, conocida como máxima, en 140 milímetros de mercurio o más, y la presión diastólica o mínima en 90 milímetros o más. Esta es una definición aplicable a los adultos porque en los niños y los adolescentes que también padecen de hipertensión arterial, las cifras de presión arterial varían con la edad, la talla y el peso corporal y el sexo. Ahora, la hipertensión arterial, como usted dijo, es un problema de salud mundial. En el mundo, la prevalencia de la hipertensión arterial, acorde a estas cifras, varía entre un 20 a un 40%. Significa que en el mundo hay 1.300 millones de personas que padecen de hipertensión arterial. En nuestro país, para la población de 15 años o más, el 37.3% de estas personas padecen de hipertensión arterial. Significa que aproximadamente un poco más de 3 millones de cubanos padecen de hipertensión arterial. Es, como usted verá, un elevado problema de salud porque es la hipertensión arterial el principal factor de riesgo modificable para las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y la enfermedad renal crónica. Es alarmante, sinceramente, la cifra, ya lo decía, es una enfermedad totalmente grave. Muy grave. Doctor, existe desde hace varios años un programa a nivel primario de atención para el control y la prevención, y a pesar de esto crece el número de personas hipertensas. Ya usted lo decía, ¿por qué? Sí, es complejo y es multifactorial. Por una parte los estilos, la adquisición de estilos de vida no saludables, entre los cuales las dietas inadecuadas o el consumo de alimentación rica en sal, rica en grasas, rica en azúcares, la inactividad física, o sea, el consumo de drogas, de tabaco, el consumo de alcohol, la proliferación de estilos de vida sedentarios, el sobrepeso y la obesidad condicionan en alguna medida que estos factores de riesgo, aunados a un estilo de vida que promueve que las personas tengan mala calidad del sueño, con mucho más estrés, ha elevado indiscutiblemente la prevalencia de la hipertensión arterial. Por otra parte, existe mayor conciencia en que este es el principal factor de riesgo modificable y por tanto existe conciencia no solo en el sector sanitario sino también en la población de que hay que medirse la presión arterial. Actualmente las personas en el mundo entero se miden la presión arterial ante cualquier evento de salud. Es algo que se está promoviendo en la actualidad
por el Ministerio de Salud Pública, por la Liga Mundial de Lucha de la Hipertensión, que lo principal, lo primero, el primer paso es medirse la presión arterial. Es decir, incorporarlo como una disciplina diaria. Sí, no tanto diaria, no tanto diaria. Ojalá que la persona tenga un equipo de automonitoreo domiciliario de la presión arterial. Si pero lo tiene, lo puede hacer. Lo puede hacer perfectamente, pero al menos con regularidad medirse la presión arterial. Si usted no conoce el problema, usted no puede actuar con ello. Y que a veces no presenta síntomas. Sí, de eso hablaremos. De eso hablaremos, cómo no. Doctor, una pausa con usted para conversar con la doctora Yamile. Yamile, Cuba forma parte de un programa regional para reducir la mortalidad justamente prematura a causa de enfermedades cardiovasculares derivadas de la hipertensión. Coméntenos un poco sobre este tema en específico. Sí, esta iniciativa de la que Cuba fue un país fundador en el año 2016 se denomina Hearts en las Américas y forma parte de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud denominada Global Hearts. Es decir, que tiene una parte relacionada con políticas públicas, como ya mencionaba el doctor Jorge Luis, de reducción del consumo de sal, de las grasas trans, de reducción o eliminación del consumo de tabaco. Es decir, todo un grupo de políticas que se suman específicamente en Hearts al desempeño de los equipos de salud en el primer nivel de atención. Es decir, cómo orientar mejor, cómo formar a esos equipos de salud para que tengan una mejor actuación cuando tienen que tratar a un paciente hipertenso en la comunidad. Esta es una iniciativa que ha ido ganando en diferentes módulos, diferentes modos de acción y parafraseando un poco al doctor Jorge Luis, hoy se convierte en una proyección global que su primera prioridad, lo más importante, es medir la presión para saber si somos hipertensos y no lo sabemos o si estamos descontrolados de la hipertensión y no lo sabemos, con el propósito de controlar al menos al 50% de las personas hipertensas que hay en una población. Es decir, que de momento el primer paso es tratar de controlar y para eso entonces lo que se propone es, además de medir correctamente la presión, es promover que los equipos de salud estén bien formados, sepan lo que tienen que hacer cuando tienen un paciente hipertenso delante, que además se utilicen los medicamentos más recomendados con los dispositivos de medición más recomendados y que se fortalezcan las capacidades que tienen los países para poder afrontar la hipertensión como un gran problema de salud que a la larga tiene costos asociados a enfermedad renal crónica, diálisis, marcapasos, si tiene una enfermedad cardíaca, es decir, un grupo de acciones que son mucho más costosas que hacer la prevención, que es lo que se está intentando promover en estos momentos. Y a eso se suma la recogida sistemática de datos que nos permitan también saber si realmente estamos controlando o no efectivamente a la población, que a la larga se traduce en una reducción de la mortalidad temprana por causas cardiovasculares y las complicaciones propias de la hipertensión. Yamile, ¿esta iniciativa se ha extendido en todo el país? Sí. Precisamente el hecho de que Cuba tenga un programa de control de hipertensión al que se hacía referencia, que ya cumplió 50 años, ha facilitado también en el marco del perfeccionamiento del programa del médico y enfermera de la familia, que esta iniciativa forme parte estructural de ese programa de atención a las personas de las comunidades. No es un programa paralelo, no es algo que se adiciona, sino se perfecciona el desempeño de los equipos básicos de salud, siempre teniendo en cuenta los diferentes componentes que el modelo propone. ¿Qué respaldo brinda la industria farmacéutica cubana a los pacientes con esta enfermedad, con esta afección? Bien, la industria BioCubaPharma participa de manera integral, porque como se mencionó, hay que medir correctamente, pero con el dispositivo correcto. Y Cuba produce efimomanómetros automáticos de brazo, que son los que están recomendados para una medición más precisa. La población existe una cultura de que mejor con el otro efimo y sin embargo el efimo automático es el que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud para hacer mediciones más exactas y con Biomed Tecnología Médica Digital produce estos efimos y a los que ya se les hicieron estudios de validación clínica, es decir, que su precisión está bien demostrada por estudios clínicos. Y en el caso de la industria farmacéutica se han desarrollado un grupo de nuevos fármacos que no son nuevos como medicamentos, pero sí para Cuba son la novedad, que permite un control en las 24 horas, es decir, que se toman una sola vez en el día y permite que las personas tomen menos dosis y haya registrado un fármaco combinado de hidroclorotiazida con lisinopril que a futuro pudiera ser incorporarse dentro de la comercialización y el uso por nuestros pacientes de estos fármacos combinados a bajas dosis que también contribuyen a un mejor control. Ya. Doctor, este año la celebración hace un llamado a tomarnos la atención, quiere decir que es
usual que uno sea hipertenso y no lo sepa, por ejemplo? Sí, sí. Una de las características en la historia natural de la hipertensión es que durante muchos años el paciente está totalmente libre de síntomas, o sea, está asintomático. Esta es una característica por lo cual ha sido llamado el asesino silencioso. Y ella va produciendo daño en órganos vitales del organismo como el sistema nervioso central, el corazón, el riñón y los vasos arteriales más importantes. Y habitualmente el debut de una hipertensión arterial es ya la expresión clínica de estas complicaciones. Por tanto, durante todo ese periodo de tiempo en el cual la persona está asintomático, solo la percepción de que estamos todos en riesgos es lo que nos puede llevar al primer paso de medirnos la presión arterial. Quiero volver a resaltar el detalle de que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y la enfermedad renal crónica. En nuestro país, 41.000 muertos anuales por estas enfermedades y el 45% de ellas es atribuible a la presión arterial sistólica descontrolada. Increíble. Sí, pero la hipertensión arterial, el medirnos la presión arterial, ofrece la oportunidad primero de conocer y después de controlar. Por cada disminución de mejoría de 1% del control poblacional de la hipertensión arterial, se disminuye un 2.9% de la mortalidad por cardiopatía isquémica y un 2.4% de la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares. Significaría que 6.000 cubanos aproximadamente de estas dos enfermedades evitarían morir solo por el control de la hipertensión arterial. O sea, vale la pena entonces que todos percibamos que estamos en riesgo. Nadie está exento del problema, ni adultos ni niños. En niños la hipertensión arterial, su prevalencia es entre el 5 al 8%, no estamos exentos nadie, y solo con medirnos la presión arterial estaremos dando el primer paso en la cadena que significaría lograr a largo plazo un mejor control de esta enfermedad. Y que todo a tiempo tiene solución. Todo tiene solución. Yamile, de todos modos, en estos temas nunca es suficiente la comunicación, la información, una campaña al respecto, mirar al futuro. Coméntenos un poco sobre ella, de qué se trata, de qué va. Bueno, aquí estamos pensando que hasta aquí hablamos de cómo participan los equipos de salud, pero también hay una responsabilidad desde la población, desde el individuo. Y la campaña Mirar al Futuro es una iniciativa de la Alianza para la Cobertura Universal de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública, que han trabajado en conjunto para transmitir un mensaje optimista, un mensaje de qué hacer hoy diferente para garantizar en unos años tener mi mismo estado de salud o estar en mejores condiciones. Entonces, es una campaña de comunicación dirigida al público general y que, por supuesto, abarca todas las edades, en muchas facetas, pero sobre todo relacionado con alimentación saludable, con práctica de actividad física, con abandono del hábito tabáquico, con reducción del consumo de alcohol. Es un mensaje positivo de mirarnos por dentro, ver qué hay que cambiar, qué podemos cambiar, cómo hacerlo mejor para vivir mejor y más a futuro. Y más saludable. El doctor me decía, ¿usted es hipertensa? Yo le decía, no, pero mire que a partir de ahora, aunque de vez en cuando lo hago, nadie está exento, pues hay que controlar la presión. Siempre está igual, siempre la presión. Hay que medirse la presión arterial, todos. Al menos, si lo desconocemos, al menos una vez al mes. Una vez al mes, ¿verdad? Al menos, como mínimo. Ya después que usted es hipertenso, debe acudir a los servicios de salud, a su médico de la familia. Él tiene todas las herramientas para lograr su control y le prescribirá las indicaciones de salud que necesite y el seguimiento que cada hipertenso en particular necesita. Con mucha disciplina. Sí.
Yo les agradezco muchísimo a los dos por sus consejos, gracias por acompañarnos, siempre tan amables con el consejo oportuno que no se cansan de repetir para tener una vida más saludable todos. Hemos conversado, reitero, con el doctor Jorge Luis León Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Hipertensión Arterial del Ministerio de Salud Pública, y la doctora Yamilé Valdés González, coordinadora técnica y asesora en este ministerio para el manejo de la hipertensión. Muchísimas gracias.